Bienvenidos a un nuevo episodio de Inmunoaventuras. Hoy estoy contenta de estar aquí con ustedes y quiero contarles un poco de un tema muy común, el tema de las pruebas de alergia. Las pruebas de alergia son pruebas de alergia que deben ser indicadas siempre por un médico alergólogo y deben ser evaluadas por un médico alergólogo. La pregunta que generalmente hacen es, me refiero al hecho de que hay muchas personas que hacen pruebas pues de alergia sin indicación médica o más bien sin indicación de un alergólogo. Hay médicos generales o pediatras o médicos de distintas especialidades que a veces las ordenan y pues la interpretación no es la ideal. Entonces la pregunta muchas veces es que quieren interpretar una prueba que pues no fue indicada por un alergólogo. Entonces, la idea es educar un poquito de esto y no es tan fácil educar en un podcast, no algo que se aprende con con 2 años de residencia más los años de experiencia. De residencia me refiero al tiempo que uno estudia la especialidad. Entonces, las pruebas de alergia, ya sea para alergias respiratorias o para alergias de alimentos, son pruebas que se deben ser indicadas dependiendo de la historia clínica del paciente. Es muy importante que el paciente sea evaluado por un médico que haga las preguntas adecuadas para llegar a la sospecha diagnóstica y entonces indicar las pruebas específicas que se requieran para el paciente. Es decir, si tengo un paciente que es asmático, que tiene temas de estornudos, picazón en la nariz, moco en la nariz, problemas para respirar, ronca mucho en la noche, temas de adenoides puede ser, este paciente que tiene tos esporádica o a veces frecuente, recurrente. Ese paciente hay que estudiarlo muy probablemente dependiendo de otras preguntas y también del examen físico, obviamente también, evaluar cómo está la nariz de ese paciente, cómo están esos pulmones, la garganta, los ojos. El examen físico es sumamente importante, la historia familiar también es importante, ya que si tenemos un paciente que en su familia hay varias personas alérgicas, hay más probabilidades de que ese niño sea alérgico. Y si tiene todos estos síntomas, yo me voy a enfocar en una prueba que me ayude a identificar los factores alérgenos, aeroalergenos o alergenos que a veces les decimos ambientales, aunque no me gusta mucho la palabra ambientales porque muchas veces lo confunden con olores ambientales o químicos ambientales y esos son otros 500 pesos. En realidad son alérgenos respiratorios o alérgenos del aire, en donde están ácaros del polvo, cucarachas, moho, hongos, mascotas y los diferentes tipos de pólenes. Esos 5 alergenos que siempre los he mencionado, esos son los que causan este tipo de alergia. Entonces, si en la historia clínica al interrogar al paciente también resulta ser que a veces que come cierto alimento, X o Y alimento, tiene algún síntoma, entonces yo tengo que hacer una indicación de una prueba específica para ese alimento. Esto lo digo porque muchas veces hay una tendencia a solicitar paneles de alergia, sobre todo de alimentos. Y los paneles de alimentos realmente es raro el paciente en alergología que realmente, sobre todo en pediatría, que realmente requiera de un panel así completo de montones de alimentos. Y esto lo digo porque muchas veces, de hecho, hace un par de días, o creo que semanas, no recuerdo muy bien, vi una publicación en las redes sociales de una alergóloga en Estados Unidos que respeto mucho. Ella hizo una de estas publicaciones en donde ella vio una publicación de una influencer y luego ella hizo un comentario con respecto a esta publicación. En la publicación la influencer hablaba de que hoy me dijeron que soy alérgica a 37 alimentos. Y la alergóloga en ese video, que era en Estados Unidos, le ponía como más de, no sé, un montón de gotitas en la espalda. Y resulta que ella decía que era alérgica a 37 alimentos. Entonces, la alergóloga hizo una explicación y eso me encantó verlo de esa manera. Y lo digo porque aquí en Panamá también ocurre con algunos médicos que hacen estos paneles de alimentos, de montones de alimentos sin haber hecho una evaluación, una historia clínica. La historia clínica, ¿por qué es importante? Porque el hecho de que tú tengas una prueba positiva
no siempre significa que eres alérgico a ese alimento. Todo depende de la historia clínica. En medicina, como en la carrera siempre nos explicaron que el 90% del diagnóstico clínico de un paciente es la historia clínica y el examen físico, la historia familiar, y las pruebas nos ayudan en un 10%. Pero muchas veces las pruebas nos pueden hasta confundir y quedamos entonces eliminando alimentos que no son necesarios. ¿Por qué? Porque muchas veces el cuerpo puede generar algunos falsos positivos, puede estar sensibilizado a algunos alimentos. Eso con respecto a las pruebas cutáneas, pero también puede ocurrir en las pruebas de sangre, porque también tienen sensibilidades variables. Entonces, con las pruebas en la piel, el único panel en la piel que debe ser indicado, que se puede hacer en realidad, que está validado por alergología o que es aceptado por un buen alergólogo, es el panel de alérgenos ambientales, que incluye los 5 alérgenos ambientales, porque obviamente cuando el niño tiene los síntomas respiratorios, tú no sabes qué es lo que hay en ese aire, si es que hay ácaros o si es que están las cucarachas por ahí, o es que está el moho, porque el moho tú no lo ves. También puede que haya polen, que tampoco lo ves. Y las mascotas, pues eso sí lo ves, pero si tienes perros y gatos, quieres saber cuál de los dos es el que está haciéndole daño al niño. Entonces, por eso se hace el panel de la parte ambiental o del aire, los alérgenos del aire. Entonces, pero si tienes un alérgeno de alimento, ojo con eso de hacer paneles de alimentos así a lo loco. Otra cosa que también, y me ha pasado aquí en Panamá con pacientes, un paciente le salió una prueba de alergia a alimentos, a un montón de alimentos. Y cuando yo veo al niño, ese era de otro lugar, venía la prueba, se la habían hecho en la piel. El niño tenía dermografismo. Dermografismo es una condición en la cual está contraindicada la prueba cutánea de alergias porque esa persona tiene tendencia a que solamente con la pinchada del prick o de la agujita que utilizamos se va a brotar. Y no es que sea alérgico al alimento que le están poniendo en la piel. Y eso también pues me causó curiosidad de que esto te esté ocurriendo. Y se puede evitar pues haciendo un examen físico y evaluando que el paciente pues en efecto tiene dermografismo, y en ese caso se le hacen pruebas en sangre. Las pruebas en sangre se pueden hacer en pacientes con dermografismo. Entonces, hablando de las pruebas en sangre, y ojo, estoy hablando de alérgenos para las pruebas cutáneas. No he tocado el tema de los alérgenos de medicamentos, porque esos son otros 500 pesos, que los medicamentos se prueban de diferentes maneras. Todos los diferentes medicamentos, los que se pueden probar, se hacen pruebas en distintos, que eso es otro tema. Dependiendo de la historia. Ahorita me voy a enfocar en las pruebas cutáneas, sobre todo, que recuerden, pues la prueba de alérgenos del aire o del ambiente se hace en panel para cuando hay síntomas respiratorios. Y la prueba de alimentos se hace solamente cuando la historia clínica del paciente concuerda con una historia clínica de un paciente que se sospeche que está teniendo una reacción a X o Y alimento. X, Y, Z, podemos hacer un panelcito, como pues yo le digo, cuando sospechamos que el niño comió tal vez pescado con camarones y no sabemos cuál de los dos fue el que le causó la alergia, porque recuerden que los pescados y camarones son distintos, y también había moluscos, que los moluscos ya sería pues almejas, pulpo. Entonces puedes hacer un panel de productos del mar en ese caso, ¿no? Pero hacer paneles extensos solamente en pacientes que tengan dermografismo, es decir, que su piel sea sensible a la presión o al tacto durante la prueba de alergia. Eso se le hace, tendríamos que hacerle entonces de repente una prueba en sangre, pero no siempre el panel. De hecho, existen pruebas en sangre que son específicas para cada alimento, se llaman IgE específica, y existe pues el gold standard en pruebas de sangre sería la prueba Immunocap. Immunocap es la técnica que está estandarizada, pues, y el gold standard para esto. Y eso no está en todos los laboratorios esa prueba, y debe ser idealmente indicada por un alergólogo que te escriba específicamente cuál es el tipo de alérgeno que quiere evaluar en ese Immunocap o ese IgE específico. Entonces, también existen otras técnicas para IgE específicos, perdón. Existen otras técnicas, pero
son variadas, sus sensibilidades varían. En realidad la mejor es esta. No es por hacer publicidad ni nada, pero sí está, internacionalmente está validado. Entonces es la mejor en realidad. Entonces, existen otras que son las de los paneles generalmente, que por lo menos está el Immunoblot ya está en desuso, el RAST también está en desuso, pero hay laboratorios que las están haciendo a precios módicos y el paciente termina gastando dinero en algo que no tiene validez, no va a tener validez. No, puede que nos dé alguna idea de algo, pero igual tendríamos que ampliarla. De los paneles existen otros tipos de paneles, ELISA, el CLIA, entre otros, que también tienen sus limitantes y no podemos comparar un resultado de uno y del otro. Incluso cuando me hablo de sensibilidad alta, significa que hay un riesgo alto de falsos positivos. De hecho, en el InmunoCAP puede haber falsos positivos, pero por eso es importante la historia clínica. En cualquiera de estas pruebas puede haber falsos positivos, porque recuerden que, como les comentaba, el paciente puede que sea sensible a algún alimento en la piel, pero no necesariamente signifique que esto le cause síntomas. Y no es bueno evitar ese alimento simplemente por una prueba positiva, porque la prueba positiva puede ser simplemente significar sensibilidad y ya, a no ser que el paciente al comer el alimento 15 minutos, 30 minutos, máximo una hora después tenga síntomas. Ya cuando hay reacciones tardías, usualmente no son mediadas por IgE y tienen otros mecanismos y no funcionan estas pruebas. Por ejemplo, con el caso de la dermatitis atópica, a veces está exacerbada por algunos alimentos y usualmente es tardía, como que el niño come algo y al día siguiente lo ven un par de horas, un montón de horas después puede que tenga algo de enrojecimiento de la piel. En estos casos las pruebas no tienen validez y no son mediadas por IgE, o sea que no son este tipo de alergia, sino que es otro tipo de reacción. Entonces, por eso en dermatitis atópica tampoco se recomienda hacer pruebas de alergia. Y bueno, eso, dermatitis atópica es otro tema, que es otro tipo de brotes en la piel, ¿no? Porque siempre, como siempre le digo a mis pacientes, los brotes en la piel son distintos, no todos los brotes en la piel son iguales. Muchos pacientes llegan con la historia de que el niño se brota o que tienen un brote en la piel y si no me enseñan, aunque sea una foto, no puedo tener una idea de qué es lo que estamos hablando. Entonces, básicamente las pruebas, ojo, siempre deben estar indicadas por un médico. Y a la hora de que el médico las indica, el médico tiene que evaluar esos resultados. Ojo, no se queden con un resultado que ustedes ven que está negativo o positivo y, bueno, ya esto significa que el niño es alérgico o no es alérgico. No interpreten los resultados por ustedes mismos como pacientes, sino que esperen a que el alergólogo lo interprete, porque podemos tener tanto falsos positivos como falsos negativos. Entonces, nuevamente, la historia clínica es sumamente importante y también cuando tenemos un falso, también puede ocurrir, y me ha pasado, que el niño tiene a veces una historia clínica contundente, que es bastante, parece ser de alergia, pero sin embargo todo sale negativo en la piel, entonces mandamos la prueba de sangre. Usualmente mandamos la de piel primero porque es más económica, es más fácil y más rápido y la podemos hacer. Y después mandamos la de sangre. Sin embargo, a veces la de piel no tenemos la disponibilidad de tantos alergenos, de tantos extractos, porque hay alimentos que son poco comunes y no los tenemos, entonces los mandamos por eso a veces al laboratorio. Por ejemplo, reacciones que sea al apio o reacciones al tema de los colorantes, que los colorantes son otro mundo porque hay muchos tipos de colorantes, el rojo carmín, el amarillo tartrazina, el amarillo ocaso, en fin, otros tipos de tonos distintos de amarillo y distintos tonos de rojo. Y también existen pruebas para eso, pero no las tenemos en la piel, esas las mandamos en sangre y hay algunas que no están en Panamá, entonces a veces es más complicado de hacer. Sin embargo, los colorantes son algo que no es vital, o sea, no es lo mismo que si tengo un niño con una alergia a huevo, pues a ese niño yo sí quiero manejarlo y quiero estar segura de qué es eso, porque es un alimento importante para la dieta, pero el colorante no es un alimento importante para la dieta, así que podemos prescindir del colorante. Entonces, también alimentos en general que a veces pues, son menos comunes, y por eso entonces no los tenemos en la piel
y entonces los mandamos al laboratorio. Y aquí en Panamá no la hacen todos los laboratorios, por eso es importante que por lo menos nosotros los alérgenos tenemos una idea de qué laboratorios los hacen, que ya eso depende. Y básicamente no duden en consultar. Pueden ser con su pediatra, para que su pediatra les indique pues, su alergólogo de preferencia. No tiene que ser conmigo, pero pues yo estoy a la disposición para evaluar cualquier historia clínica sospechosa, donde haya sospecha de alguna alergia a algún alimento. Pero siempre voy a estar atenta a mantener que la dieta del niño no se vea extremadamente afectada, porque me encuentro con muchos pacientes con restricciones alimentarias innecesarias, a veces secundarias a alguna prueba mal interpretada, y a veces, incluso a veces ni siquiera le han hecho pruebas y a veces tienen estas restricciones. Entonces, si les indican alguna prueba en panel de estos alérgenos alimentarios amplios, recomiendo que busquen una segunda opinión, sobre todo porque esto sí tiene sus indicaciones muy específicas. Yo pocos pacientes he tenido que mandarle paneles de estos amplios, en casos extremos por lo menos de dermografismo, por ejemplo, o pacientes que estén recibiendo omalizumab, que es un medicamento especial para las alergias. Este medicamento pues hace que la prueba en la piel salga negativa, entonces hay que mandarles en sangre, o pacientes que tengan, entre otras condiciones, que son más específicas. Una de las ventajas que tiene la prueba en sangre, ya sea la del Immunocap o la del panel, ojo, porque estoy hablando en sangre, no sé si se me estén confundiendo, porque en sangre hay varios tipos de pruebas en sangre para pruebas de alergia. Y la que les comenté que es la mejor es la de Immunocap, y esta generalmente se hace en específico. Immunocap para maní. Y hay diferentes tipos de proteínas dentro del maní que causan alergia. Immunocap para huevo, Immunocap para leche, Immunocap para soya, Immunocap para camarón. Así específicamente se manda específicamente el alimento. Y el Immunocap no se hace en paneles. Es raro, solamente en paneles pequeños, como les comentaba, así como un panelcito de productos del mar o un panelcito de frutos secos, incluyendo, generalmente el maní lo incluyen dentro de los frutos secos, pero el maní no es un fruto seco, es una leguminosa, pero igual a veces está siempre incluido dentro de ese grupo, porque pues por la estructura, supongo. También para dos diferentes proteínas de la leche, pero no vas a encontrar un panel extenso. Y muchas personas creen que la respuesta es esa. Vamos a hacerle un panel. Otra cosa súper importante de las pruebas de alergia. Las pruebas de alergia no son predictoras. No existe una prueba de alergia. He llegado pacientes que me dicen, doctora, yo quiero saber si el niño va a ser alérgico. Tiene 6 meses, una bebé así, o tenía 1 año, no recuerdo. La mamá quería saber si la niña iba a ser alérgica a algún alimento. Eso no es posible. Lamentablemente no se puede. Lo que queremos es que el niño se exponga a todos los alimentos que pueda, sin miedo, y ya cuando hay alguna reacción, entonces se evalúa. Y pues es triste a veces que haya tanta disponibilidad de estas pruebas en paneles así, pues sin indicación médica, y que los pacientes a veces pues abusen de eso, buscando una solución a algo que realmente, pues, a un problema que no existe, porque el niño no tiene un problema con ningún alimento, pero lo hacen como para saber. Y la verdad que en esos casos de para saber, en realidad no vas a encontrar nada, porque incluso, nuevamente, si el niño nunca ha tenido síntomas, puede tener algo positivo y no necesariamente signifique absolutamente nada, solamente que tengan paciencia. Yo no sé, no tengo hijos, no he tenido ninguna, no sé lo que es tener un hijo con alergias. Sé que debe ser difícil, sé que debe ser, por lo que lo he visto y lo he sentido en las mamás y en los papás, esta frustración de sentirse impotentes, de no poder darle algún alimento a su hijo o a su hija. Y hay muchas dudas, y a veces pues tener a la disposición estos exámenes y tantos exámenes y más exámenes y más exámenes y más exámenes, eso no siempre es la mejor solución. Creo que la mejor solución está en asesorarse bien, tener confianza en tu médico,
para que te dé las mejores respuestas y tener mucha paciencia a la hora de introducir los alimentos sin miedo. Sí, sin miedo, sí. Aunque haya historia de alergia en la familia, debe ser sin miedo. Y bueno, ojo, tengan mucho cuidado con las pruebas de alergia así por ahí, pues siempre asesorada por un alergólogo. Y espero que les haya gustado este capítulo, que lo entiendan. Si tienen alguna duda, me pueden escribir. Yo estoy disponible. Si no contesto el mismo día, contesto después. Por aquí estoy. Y bueno, nos vemos en otra inmunoaventura.